Imagina un escenario donde todo a tu alrededor empieza a desmoronarse. Las noticias están llenas de reportajes sobre crisis políticas, guerras y desastres naturales. La gente está cada vez más preocupada por el futuro, y las dudas sobre lo que está por venir flotan en el aire. ¿Cómo reaccionarías ante tantas señales de incertidumbre? ¿Sentirías miedo, ansiedad? ¿O serías capaz de encontrar paz y confianza, incluso en medio de la tormenta? Si alguna vez te has sentido perdido o no sabes a dónde mirar ante el caos del mundo, no estás solo. Muchos de nosotros vivimos así, sin saber qué esperar, pero con una certeza: algo más grande está sucediendo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos tener paz, confianza y esperanza cuando todo parece estar fuera de control? En los próximos minutos, te mostraré que, a pesar de todas las dificultades, hay una respuesta poderosa y llena de esperanza que viene de un lugar mucho más seguro que cualquier sistema político o gubernamental. Dios tiene el control absoluto de todo. Él está al mando de los eventos del mundo y, lo más importante, nos promete un futuro con Él, donde todo el dolor, miedo e incertidumbre desaparecerán. Pero, ¿qué significa esto para ti, específicamente? ¿Cómo puede cambiar tu perspectiva sobre las dificultades que estás enfrentando ahora? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque te revelaré el secreto que puede transformar tu manera de encarar las adversidades. Además, te daré una clave poderosa para tener paz en medio del caos, algo que puede marcar toda la diferencia en los momentos más difíciles. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perder ningún mensaje que puede transformar tu vida. Ahora, prepárate, porque lo que vamos a explorar aquí abrirá tus ojos a algo mucho más grande de lo que imaginas. Comencemos. Quédate hasta el final, porque te mostraré profecías que cambiarán la manera en que encaras los desafíos del día a día, y eso puede ser exactamente lo que necesitabas para vivir con más fe y confianza. Introducción histórica y política. Imagina el siguiente escenario: un país con más de 200 años de historia, lleno de altibajos, y un momento en el que el destino parece cambiar para siempre. Donald Trump, un empresario que nunca había sido político, fue elegido el 47º presidente de los Estados Unidos. Se convirtió en solo el segundo presidente de la historia del país en servir 2 mandatos no consecutivos. Pero, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo una figura que muchos no consideraban un líder tradicional llegó a la presidencia de un país tan influyente en el mundo? Esto no es solo una cuestión política, sino también una cuestión de cómo la gente, muchas veces, ve el cambio, y cómo el momento histórico puede ser moldeado por decisiones, sueños e incluso temores de las personas. Este cambio de poder, que muchos consideran histórico, no se trata solo de quién ganó o perdió, sino de lo que esto representa. Trump, con su estilo único y su visión para el país, no era un político común. No hizo promesas tradicionales ni utilizó los mismos discursos. Al contrario, habló directamente con la gente, a menudo con palabras simples y contundentes, haciendo que millones se sintieran escuchados y representados. Ese es el poder de las palabras y cómo pueden transformar la política, las naciones y las vidas de las personas. Y si te dijera que las victorias políticas no solo se tratan de las personas que ganan, sino de lo que pueden significar en el contexto más amplio de la historia? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, así como la política tiene el poder de cambiar el rumbo de un país, la historia puede, de alguna manera, ser moldeada por algo aún más grande, algo que va más allá de los votos y las campañas? Pues bien, esta reflexión nos lleva a una mirada más profunda sobre cómo esas victorias políticas pueden tener un impacto que va más allá de la política e ingresa al ámbito de las grandes cuestiones espirituales, las profecías y las señales de los tiempos. La política tiene un impacto directo en nuestra vida, pero hay un escenario más amplio en juego. Cuando miramos las victorias políticas, no solo estamos viendo una disputa entre partidos o personas. Estamos siendo testigos de una lucha por el poder, por la influencia, pero también una lucha por la dirección que el mundo toma, de manera sutil y, a veces, imperceptible. Sin embargo, es importante entender que, por más que las victorias políticas puedan cambiar el panorama de un país, no son la última palabra. La Biblia nos trae una visión diferente sobre lo que realmente debemos esperar y confiar. Mientras que la política puede darnos un presidente, un parlamento o un gobierno, la Biblia nos enseña que nuestra verdadera esperanza no debe estar en los líderes humanos, sino en las promesas inmutables de Dios. ¿Qué realmente esperas de un líder político? ¿Cuál será el impacto real de este líder en tu vida? Cuando la Biblia habla sobre los líderes, nos recuerda que todos los gobernantes, ya sean presidentes, reyes o primeros ministros, son puestos en sus posiciones por Dios.
Un ejemplo de esto está en Daniel, capítulo 2, versículo 21, donde dice: Él cambia los tiempos y las estaciones, depone reyes y establece reyes. Es decir, por más que parezca que el hombre está al control, en realidad, es Dios quien realmente decide los rumbos de la historia. Este entendimiento cambia por completo nuestra perspectiva sobre las victorias políticas. Por más que podamos ser afectados por ellas, nuestra verdadera seguridad no viene de un gobierno o de un líder. Viene de Dios, que tiene el control de todo, incluso de los corazones de los gobernantes. Los cambios políticos no deberían de caernos, sino recordarnos que hay algo más grande en juego. A lo largo de la historia, hemos visto cómo los cambios políticos pueden generar revoluciones e incluso guerras, pero también hemos visto cómo esos mismos cambios pueden ser catalizadores de grandes avances, tanto espirituales como materiales. Esto nos recuerda que, por más desafiante que un periodo de cambios políticos pueda ser, también puede ser una oportunidad para reflexionar sobre el propósito más grande de nuestra vida, sobre la razón por la cual estamos aquí y sobre lo que realmente debemos valorar. Pensemos en esto. ¿Y si esas victorias políticas fueran una preparación para algo mucho más grande que está a punto de suceder en el mundo? Algo que no se resume a elecciones, sino al cumplimiento de algo más grande, que ya fue prometido hace milenios. Tiene sentido ver los cambios políticos como un desafío, pero también como una oportunidad de reflexión y preparación espiritual. Al reflexionar sobre estas victorias políticas y el panorama actual, se nos invita a mirar hacia los tiempos difíciles que están por venir, que son mucho mayores que cualquier elección o cambio de poder. La Biblia, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, ya nos advierte que sepan esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estos tiempos no son una consecuencia de quien está en el poder o de quien gana la elección, sino que forman parte del ciclo natural de la historia humana, que está en constante movimiento, siempre hacia el cumplimiento de algo más grande. Esos tiempos difíciles no son solo desastres o catástrofes, sino también momentos de reflexión y preparación. Nos llaman a mantener nuestra fe y mirar más allá de la política, hacia lo que realmente importa a largo plazo, nuestra vida eterna. ¿Y cómo podemos mantenernos firmes en la fe, incluso ante tanta incertidumbre política? La respuesta está en la fe firme que nunca cambiará, aunque el mundo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose. Al mirar las victorias políticas y los cambios en el poder, no debemos olvidar que, incluso en tiempos de turbulencia, hay una estabilidad que viene de Dios, algo que ningún gobierno ni elección puede cambiar. Nuestra fe es esa roca firme, y nos mantiene sólidos, incluso cuando las tormentas políticas golpean la puerta. Ahora, imagina lo siguiente: ¿y si todo lo que estamos viviendo no fuera solo una coincidencia, sino una preparación para algo aún más grande? Algo que nos desafía a no poner nuestra confianza en los gobernantes humanos, sino a centrarnos en lo que realmente importa, lo que está más allá de la política y el poder temporal. ¿Cuál es tu verdadera esperanza? ¿Qué esperas encontrar cuando todo cambie? En unos momentos, vas a descubrir cómo las señales de los tiempos son realmente más relevantes que cualquier victoria política. No pierdas esta oportunidad de entender lo que realmente está en juego. Con esta reflexión, vemos que las victorias políticas pueden cambiar el rumbo de una nación, pero no pueden cambiar lo que realmente importa. Y, al reflexionar sobre esto, se nos llama a vivir de una manera que no se base en las circunstancias externas, sino en lo que es eterno e inquebrantable. Ten cuidado de no dejar que los cambios políticos derrumben tu paz. Recuerda, Dios está en control. Cambio en el control político. Vamos a echar un vistazo más de cerca a lo que significa este cambio de control. La victoria de Donald Trump, además de ser histórica, también trajo consigo un impacto profundo en el equilibrio político de los Estados Unidos. Con esta victoria, el Partido Republicano recupera el Senado y tiene la oportunidad de retomar la mayoría en la Cámara de Representantes. Para muchas personas, esto representó una señal de renovación, de que el país podría retomar el camino que creían perdido. Pero, ¿es el cambio en el control político solo sobre el poder en manos de un partido o candidato? ¿O representa algo más grande, que va más allá de las urnas y la política? Cuando la política se transforma, como vimos con Trump, el país comienza a ver sus prioridades de una nueva manera. Este cambio, aparentemente tan local y específico, en realidad, tiene ramificaciones globales. Lo que ocurre dentro de las fronteras de una nación a menudo reverbera en otras partes del mundo. Las alianzas internacionales pueden cambiar, las políticas económicas pueden ajustarse, e incluso las estrategias militares pueden alterarse. Lo que sucede dentro de las fronteras de un país tiene un impacto directo sobre las personas fuera de ellas.
¿Alguna vez te has pensado cómo un cambio político en un país puede impactar el mundo entero? El impacto de este cambio político va más allá de lo que vemos en las noticias o en las promesas de campaña. Cuando el Partido Republicano retoma el control del Senado y tiene la posibilidad de cambiar la balanza en la Cámara de Representantes, esto no es solo sobre números y estadísticas. Esto es sobre una redefinición de valores, prioridades e incluso de acciones globales. Podemos darnos cuenta de que algo importante está en juego, y que los eventos políticos, aunque parezcan ser solo una parte del día a día, en realidad se están encajando en un cuadro más grande. Lo que está sucediendo a nivel político puede ser un reflejo de algo que está ocurriendo a nivel espiritual, algo que no podemos ver, pero que está afectando nuestras vidas de una manera más profunda de lo que imaginamos. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la perspectiva bíblica sobre victorias políticas como esta? El mundo mira estos cambios con ojos humanos y los interpreta según sus propias expectativas y sueños. Pero, cuando vemos estas victorias desde la perspectiva bíblica, la historia se despliega de manera diferente. La Biblia nos enseña a no depositar nuestra esperanza en los liderazgos humanos, porque son, por naturaleza, falibles. La verdadera esperanza debe estar puesta en las promesas de Dios, que son inmutables. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 146, versículo 3, leemos: «No confiéis en los príncipes, ni en los hijos de los hombres, en quienes no hay salvación». Este versículo nos recuerda que, por más que el control político cambie, las promesas de Dios permanecen firmes y seguras. Cuando comenzamos a entender que nuestra verdadera confianza no está en los gobernantes de este mundo, sino en la soberanía de Dios, comenzamos a ver las victorias políticas de una manera diferente. La política, por muy importante que sea, es solo una herramienta que Dios usa para cumplir sus planes más grandes. Y este entendimiento nos da paz, porque sabemos que, independientemente de quién esté en el poder, Dios sigue siendo soberano. ¿Cómo ves los cambios políticos? ¿Como el resultado de un juego de intereses o como una oportunidad para reflexionar sobre el propósito divino? El cambio en el control político no es solo una transición de poder, también es una oportunidad para reflexionar sobre lo que esto significa en términos espirituales. Puede ser que la política cambie, pero nuestra fe en Dios debe permanecer inquebrantable. Y esto nos lleva al siguiente punto importante. ¿Qué debemos realmente esperar cuando vemos victorias políticas como estas? ¿Qué significan las victorias políticas a la luz de las Escrituras? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre los cambios políticos y cómo debemos responder a ellos en nuestra vida cotidiana? Si estás curioso por saber cómo la Biblia nos enseña a encarar estas victorias políticas, no te pierdas el próximo tópico. Aquí profundizaremos más en la perspectiva bíblica sobre las victorias políticas, cómo se alinean con los planes divinos y cómo debemos reaccionar ante estos cambios que afectan nuestra sociedad. Mantente atento. No te olvides de darle like y compartir tu pensamiento en los comentarios sobre el impacto político que crees que es más importante en los días de hoy. La perspectiva bíblica sobre las victorias políticas. Cuando miramos las victorias políticas, nuestra tendencia es muchas veces centrarnos en los líderes, las promesas de campaña, los cambios políticos y las victorias electorales. Estos eventos tienen un impacto directo en nuestras vidas, moldean nuestras sociedades y muchas veces nos traen sentimientos de esperanza o preocupación. Pero, ¿es esto todo lo que necesitamos saber sobre estas victorias? La Biblia nos da una visión mucho más profunda y esclarecedora sobre cómo debemos ver los resultados políticos. Nos enseña que, aunque las victorias políticas pueden traer cambios temporales e influir en el curso de nuestras naciones, nuestra verdadera esperanza nunca debe descansar en estos liderazgos, por muy influyentes o carismáticos que sean. Nuestra esperanza debe estar firmemente establecida en las promesas inmutables de Dios. ¿Cuál es tu verdadera esperanza en tiempos de cambio político? La Biblia nos enseña a no confiar absolutamente en los liderazgos humanos, porque son temporales. En el libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 8, está escrito: «Es mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre». Este versículo nos recuerda que, por más que podamos apoyar o esperar algo de un líder político, nuestra confianza debe estar en Dios, que debe ser el centro de nuestra vida. Él es eterno, y su palabra es fiel, mientras que los gobiernos y los políticos vienen y van. Al observar las victorias políticas y los cambios en el escenario mundial, somos recordados de que Dios tiene el control de todo. Él es quien levanta reyes y derrumba gobernantes, como vemos en Daniel, capítulo 2, versículo 21. Él cambia los tiempos y las estaciones, depone reyes y establece reyes. La Biblia nos enseña la perspectiva correcta sobre las victorias políticas. Sin embargo,
Esto no significa que no debamos preocuparnos por lo que está sucediendo en el mundo político. Al contrario, la Biblia nos enseña a estar atentos a los cambios que ocurren a nuestro alrededor y a orar por nuestros líderes. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, encontramos una instrucción clara. Exhorto, pues, antes de todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que tengamos una vida tranquila y sosegada, en toda piedad y honestidad. Esto nos muestra que, como cristianos, tenemos el deber de orar por nuestros líderes, independientemente de quiénes sean. La oración por aquellos que gobiernan es una forma de colaborar con el plan de Dios para la paz y la justicia en nuestra sociedad. No debemos confiar en los gobiernos, pero debemos orar por ellos. Y, aún más importante, la Biblia nos enseña a no poner nuestra confianza total en las victorias políticas o en las promesas humanas, pues pueden fallar. A veces, podemos esperar que la elección de un líder traiga cambios significativos y rápidos a nuestra sociedad, pero el verdadero cambio viene de Dios, quien siempre tiene el control. Como en Proverbios, capítulo 21, versículo 1, está escrito: el corazón del rey es como un río en manos del Señor. A todo lugar que él quiere, lo inclina. Esto significa que, aunque los líderes humanos tomen decisiones, es Dios quien tiene poder final sobre los rumbos de la historia. ¿Qué significa ver las victorias políticas a la luz de Dios? Cuando vemos las victorias políticas a la luz de la Biblia, entendemos que, aunque los líderes humanos pueden tener un papel importante en el mundo, la soberanía de Dios es lo que realmente gobierna sobre todas las cosas. Esto nos da una paz profunda, porque sabemos que, independientemente de los altibajos de la política, Dios tiene un plan perfecto que va más allá de todo lo que podemos ver o entender. ¿Y si la política nos está mostrando señales del cumplimiento de algo mayor? A veces, las victorias políticas pueden ser un reflejo de algo mayor sucediendo en los bastidores de la historia. Podemos ver estos cambios como parte del cumplimiento de las profecías bíblicas, una preparación para los tiempos que están por venir. La Biblia nos habla de un tiempo en que las naciones estarán en constante agitación, y la política será un reflejo de las luchas espirituales que se están intensificando. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 24, versículo 7, Jesús nos alerta sobre las guerras y rumores de guerras, y esto se alinea con los tiempos difíciles que ya empiezan a acercarse. ¿Te has parecido a pensar que las victorias políticas podrían ser señales de algo mayor, del cumplimiento de las profecías bíblicas? Por más que la política sea importante para nuestra vida diaria, nunca debe ser el centro de nuestra esperanza. Las victorias políticas pueden ser un reflejo de lo que está por venir, pero nuestra verdadera seguridad debe estar en Dios y en su palabra inmutable. Ahora, después de reflexionar sobre la perspectiva bíblica de las victorias políticas, es hora de pensar en los tiempos difíciles que se avecinan. Las victorias políticas pueden darnos una sensación de seguridad momentánea, pero, como nos enseña la Biblia, en los últimos días habrá tiempos difíciles. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Y tú, estás preparado para esos tiempos? ¿Cómo podemos prepararnos espiritualmente para enfrentar lo que está por venir? No te pierdas el próximo tópico, donde vamos a explorar cómo los tiempos difíciles que se acercan son una advertencia para todos nosotros. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo. No te olvides de dejar tu comentario sobre lo que pensaste de la perspectiva bíblica sobre las victorias políticas. Los tiempos difíciles que se aproximan. Cuando miramos el mundo que nos rodea, podemos darnos cuenta de que algo está cambiando. El clima político, social e incluso espiritual parece estar en constante agitación. Desastres naturales, aumento de la violencia, incertidumbres económicas y la crisis de valores parecen ser temas que se repiten a diario en nuestras vidas. ¿Qué significará esto? La Biblia, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, ya nos advertía. Sabe, pues, esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles. Esta frase, simple pero poderosa, nos avisa que, a pesar de todo lo que vemos hoy, los tiempos difíciles no son solo consecuencia de decisiones humanas, como elecciones o políticas gubernamentales, sino que son parte de un plan divino más grande. Estos tiempos, según la Biblia, son parte de un proceso natural que ocurre en los últimos días, y no son algo que los hombres puedan evitar o controlar. ¿Te has parecido a pensar cómo el mundo parece cada vez más agitado e inquieto? El apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo advirtiendo sobre las dificultades que vendrían, y podemos ver claramente que muchos de los signos mencionados se están volviendo más evidentes en los días actuales. La Biblia nos dice que,
Cuando lleguen estos tiempos, no debemos asustarnos, sino prepararnos. Lo que está en juego no es solo nuestra supervivencia física, sino también nuestra fe. El mundo a nuestro alrededor está cambiando, y con eso, nuestra forma de vivir, de interactuar e incluso de creer también será desafiada. ¿Qué son estos tiempos difíciles? Estos tiempos difíciles no se refieren a una sola crisis, sino a una serie de eventos que afectarán profundamente a la humanidad. La Biblia habla de los tiempos difíciles como un periodo de intensa tribulación, donde los valores morales serán atacados y la fe será desafiada. La vida será marcada por momentos de sufrimiento, persecución y caos. Y, aunque la política y las elecciones puedan contribuir a este escenario, la verdadera razón de estos tiempos está vinculada al cumplimiento de las profecías de Dios. En los últimos días, la Biblia nos advierte que las personas enfrentarán dificultades en diversas áreas, políticas, económicas, sociales y espirituales. Pero, más que eso, estos tiempos serán una prueba de fe. Una prueba que nos preguntará si realmente creemos en Dios o si nos dejamos llevar por las circunstancias externas. Una prueba que nos desafiará a mantener nuestra paz, incluso cuando el mundo esté en guerra. ¿Cómo debemos prepararnos para estos tiempos difíciles? En un mundo cada vez más volátil, la preparación espiritual es la clave. Aunque las incertidumbres políticas y sociales puedan generar ansiedad, debemos recordar que nuestra verdadera confianza debe estar en Dios. Él nos alerta sobre los tiempos difíciles, no para dejarnos desesperados, sino para prepararnos. Jesús, en Mateo, capítulo 24, versículo 6, también habló sobre estos tiempos, diciendo: «Veréis, pero todo esto aún no es el fin». El sufrimiento, las dificultades, las crisis, son solo señales de que algo mayor está por venir. Y nuestro enfoque no debe ser en la lucha contra las dificultades, sino en la certeza de que Dios tiene el control de todo. Los tiempos difíciles no son el fin, sino una advertencia para prepararnos para lo que viene. La Biblia nos enseña que, durante estos tiempos difíciles, debemos mantener nuestra fe firme. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8, Pablo habla sobre los desafíos que él mismo enfrentó, diciendo: «¿Cómo mantener la fe en tiempos de temporal?». La preparación espiritual para los tiempos difíciles pasa por mantener una conexión constante con Dios. A través de la oración, el estudio de la palabra y una constante vigilancia espiritual, podemos encontrar la fuerza necesaria para enfrentar cualquier dificultad que surja en nuestro camino. Además, debemos mantener la esperanza, recordando las promesas de Dios para el futuro. La Biblia nos dice que, aunque el mundo pase por tribulaciones, la victoria final es cierta para aquellos que permanecen fieles. Ahora, tal vez te estés preguntando, si estos tiempos difíciles son inevitables, ¿cómo puedo prepararme espiritualmente? El primer paso es entender que estos tiempos no son algo que temer, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y acercarnos a Dios. Por más difícil que sea el camino, es en él donde encontraremos la verdadera paz, la paz que el mundo no puede dar. El mundo puede estar enfrentando tiempos difíciles, pero nuestra fe nos puede llevar a la victoria. Si te estás preguntando cómo reaccionará la humanidad ante estos tiempos difíciles, preguntándote sobre el comportamiento de las personas y las actitudes que tomarán, es hora de dar un paso más profundo y mirar las características de las personas en los últimos días. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la moralidad, la ética y la forma en que las personas se comportarán a medida que los tiempos finales se acercan? No te pierdas el próximo tópico, donde examinaremos con más detalles las características de las personas en los últimos días. ¿Cómo se comportan en un mundo en crisis? No olvides darle like si aún te estás preparando espiritualmente para los tiempos difíciles y comentar sobre cómo ves nuestra realidad hoy. Características de las personas en los últimos días. La Biblia nos proporciona una visión muy clara sobre el comportamiento de las personas en los últimos tiempos. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, está escrito: «Porque habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y a las madres, ingratos, profanos». Estos versículos describen un escenario de decadencia moral y social, donde la humanidad se aleja de los valores que, por siglos, han sido considerados fundamentales. No es difícil mirar el mundo a nuestro alrededor y notar que muchas de estas características se están volviendo cada vez más comunes. El egoísmo, la desobediencia y la inmoralidad ya no se ven como excepciones, sino como la norma. Esto es una señal clara de que los tiempos descritos en las Escrituras se están cumpliendo ante nuestros ojos. ¿Has pensado en cómo el mundo ha cambiado en los últimos años? ¿Cómo el comportamiento de las personas ha cambiado con el tiempo?
En el corazón de estos cambios está el egocentrismo, es decir, el amor excesivo por uno mismo. La Biblia nos advierte que las personas serían amantes de sí mismas. ¿Qué significa esto? Significa que la preocupación por el bienestar propio muchas veces sobrepasa cualquier consideración por el prójimo. Vivimos en un mundo donde el yo se ha convertido en el centro de muchas decisiones. Ya sea en la búsqueda desenfrenada de poder, riqueza o fama, las personas se están volviendo cada vez más enfocadas en sí mismas, en sus necesidades y deseos, sin importarles las consecuencias para los demás. ¿El egoísmo está tomando el control de nuestras vidas? Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces te has encontrado con situaciones donde el individualismo imperó? El egoísmo puede ser observado en pequeñas actitudes cotidianas, como la falta de empatía por el prójimo, la negligencia de las necesidades de los otros, o incluso el deseo de tener más, sin pensar en el impacto que esto tiene sobre los demás. Esto es exactamente lo que la Biblia nos está advirtiendo. Un mundo donde las personas viven de manera egoísta, donde la satisfacción personal es más importante que el bienestar de la colectividad. Y no solo el egoísmo caracterizará los últimos días. La Biblia también habla sobre una sociedad marcada por la desobediencia, no solo a la autoridad, sino también a los principios más fundamentales de moralidad. Las familias, instituciones que deberían estar basadas en el respeto mutuo, también están siendo afectadas. Desobedientes a padres y madres, dice la Biblia. Este tipo de desobediencia no es solo una transgresión de los hijos, sino que también refleja una sociedad en la que el respeto por la autoridad y la estructura familiar está desapareciendo. El desorden en las familias refleja el desorden en la sociedad en general. ¿Has notado cómo el respeto por los más viejos y la valorización de las tradiciones están cada vez más en falta? Además, la Biblia nos habla de un aumento de la inmoralidad. La palabra inmoralidad implica mucho más que el comportamiento sexual. También abarca acciones contrarias a la ética, la integridad y la justicia. Las personas comienzan a perder los principios que sostienen una sociedad justa y honesta. La deshonestidad, las mentiras y el desrespeto por las leyes comienzan a ser más comunes, creando un ambiente donde la moralidad se deja de lado en favor de intereses personales. ¿Qué está pasando con el valor de nuestras acciones y elecciones? Hoy en día, somos bombardeados con imágenes y mensajes que exaltan la idea de que todo se puede hacer, que no hay límites, que las personas pueden hacer lo que quieran sin tener en cuenta a los demás. Pero la Biblia nos enseña que, en los últimos tiempos, estas actitudes se harán más pronunciadas. La desobediencia, la ingratitud y la inmoralidad dominarán el comportamiento de las personas, y esto crea un escenario peligroso para la sociedad en su conjunto. Estas señales no son solo una consecuencia de una sociedad moderna, sino una advertencia de que estamos viviendo en tiempos profetizados hace siglos. ¿Y qué hacer dentro de un escenario como este? ¿Cómo prepararnos espiritualmente para los desafíos que vienen? Aquí está el punto crucial. A pesar de todas estas características negativas que la Biblia nos describe, también nos llama a la acción. Nos enseña a no ser influenciados por estos comportamientos, sino a mantener nuestra paz y fidelidad a Dios. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo no dejar que el egoísmo, la desobediencia y la inmoralidad del mundo nos afecten? La clave está en mantener nuestra fe firme, en no ceder a las presiones del mundo y, lo más importante, en prepararnos espiritualmente para enfrentar los desafíos que están por venir. Ahora, tal vez te estés preguntando, ¿cómo podemos mantener la fe cuando el mundo está cada vez más egoísta e inmoral? En el próximo tema, exploraremos exactamente esto. Vamos a descubrir cómo mantener la fe en tiempos de tribulación, cómo hacer que nuestra confianza en Dios se mantenga firme incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. No te pierdas el próximo tópico, donde examinaremos cómo mantener la fe en medio de la tribulación. ¿Cómo puedes fortalecer tu fe para resistir las dificultades que se avecinan? ¿Cómo mantenerte firme cuando el mundo parece estar cayendo? La respuesta está más cerca de lo que imaginas. No olvides descargar el ebook completo sobre cómo mantener tu fe firme en los tiempos finales. Enlace en el comentario fijado. Mantener la fe en tiempos de tribulación. Vivir en tiempos difíciles es una realidad que muchos de nosotros ya hemos enfrentado de alguna manera. Las dificultades de la vida, ya sean personales, familiares o sociales, a menudo pueden hacernos cuestionar nuestra fe. Pero, ¿qué pasa cuando los tiempos difíciles no son solo circunstancias personales, sino eventos globales que parecen indicar que el mundo está en colapso? ¿Cómo podemos mantener nuestra fe firme cuando el panorama parece desolador y las dificultades se acumulan? La Biblia, a través de las enseñanzas de Jesús y Pablo, ofrece respuestas poderosas y claras para estos momentos de tribulación. Jesús y Pablo nos enseñan maneras prácticas de permanecer firmes en tiempos de prueba.
Jesús, en Mateo, capítulo 24, versículo 6, nos recuerda: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí, Jesús nos da un consejo vital: no turbarnos. Él sabía que las tribulaciones serían inevitables, pero nos enseñó a no desesperarnos. En momentos de crisis, muchas veces somos tentados a perder la paz, a cuestionar nuestra fe y a creer que todo está fuera de control. Pero Jesús nos recuerda que, aunque las guerras, las tragedias y los tiempos difíciles son señales de los últimos tiempos, no deben desviar nuestra confianza en Dios. Son, en realidad, parte del plan mayor que Dios tiene para la humanidad. ¿Qué significa no turbarnos en tiempos de crisis? En momentos de tribulación, la tendencia natural es la ansiedad. Podemos comenzar a preguntarnos si Dios aún está en control o si nos ha abandonado. Pero Jesús, con su sabiduría divina, nos orienta a no perder la calma, a no dejar que las circunstancias nos roben la paz. Mantener la fe en tiempos de tribulación no significa que no sintamos miedo o angustia, sino que significa confiar en que, incluso en las dificultades, Dios está con nosotros. Como Él dijo en Juan, capítulo 16, versículo 33, «En el mundo tendréis aflicciones, pero estad de buen ánimo, yo he vencido al mundo». La verdadera fe no es una fe que ignora los problemas, sino una fe que se mantiene firme a pesar de ellos. ¿Cómo mantener la fe firmada en medio de los desafíos que enfrentamos? Pablo, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8, comparte una experiencia personal que nos da una perspectiva más profunda sobre cómo debemos reaccionar en tiempos de dificultad. En todos somos atribulados, pero no angustiados, perplejos, pero no desanimados. Pablo describe la vida cristiana como un camino de resistencia. Somos atribulados, pero eso no nos destruye. Somos perplejos, pero no nos quedamos sin esperanza. El secreto está en la actitud que tomamos frente a los desafíos. No podemos controlar las dificultades que surgen, pero podemos controlar cómo reaccionamos a ellas. Cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús, nuestra fe se fortalece. Él es nuestra roca inquebrantable. ¿Cuál es tu actitud ante las dificultades? La diferencia entre los que mantienen la fe y los que se dejan llevar por las tribulaciones está en la perspectiva. Cuando miramos los problemas con una visión terrenal, podemos sentirnos abrumados e impotentes. Pero cuando miramos los problemas desde una perspectiva celestial, vemos que nada es imposible para Dios. Él tiene el control absoluto, y nada nos separará de su amor. Esto no significa que no pasaremos por dificultades, pero que, incluso en medio de ellas, podemos tener paz, sabiendo que Dios está en control. La fe no nos promete una vida sin dificultades, pero nos promete la fuerza para soportarlas. En Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Pablo nos da una clave para mantener nuestra fe en tiempos difíciles. No estéis ansiosos por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplicas, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Cuando nos sentimos ansiosos, la solución no es desesperarnos o entregarnos al miedo. La solución es entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Él es capaz de darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos fortalece y nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. La oración es la herramienta que nos ayuda a mantener nuestra fe firme en Dios. La práctica constante de la oración, el estudio de la palabra y la vigilancia espiritual son esenciales para mantener la fe en tiempos de tribulación. Cuando oramos, estamos declarando nuestra confianza en Dios y entregándole nuestras preocupaciones. Cuando leemos la Biblia, estamos fortaleciendo nuestra fe y siendo recordados de las promesas de Dios, que nunca fallan. Y cuando permanecemos vigilantes, estamos atentos a las trampas que el enemigo puede lanzar sobre nosotros, pero también conscientes de las oportunidades que Dios pone ante nosotros. No pierdas la oportunidad de fortalecer tu fe. Recuerda, la fe no es solo para los momentos fáciles, sino también para los tiempos difíciles. Ahora, puedes estar preguntándote, ¿cómo sabemos que realmente estamos viviendo en los últimos días? ¿Cuáles son las señales que podemos observar? La Biblia nos da varias pistas sobre las señales de los tiempos. En el próximo tema, exploraremos más a fondo las señales de que estamos viviendo en los últimos días, señales que nos muestran que estamos cada vez más cerca del cumplimiento de las profecías. No te pierdas el próximo tema, donde examinaremos las señales que indican que estamos en los últimos días y lo que ellos significan para nosotros. Si aún no te has inscrito, no dejes de hacerlo ahora mismo. No olvides compartir tu pensamiento en los comentarios y participa activamente en esta discusión sobre los tiempos finales.
Señales de que estamos viviendo en los últimos días. Cuando miramos a nuestro alrededor, ¿qué vemos? Si prestas atención, te darás cuenta de que muchos eventos están ocurriendo que nos recuerdan las palabras de Jesús sobre las señales de los tiempos. Él dijo, en Mateo, capítulo 24, versículo 6, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin». Guerras, terremotos, aumento de la violencia, crisis políticas y económicas, todos estos eventos son señales de que estamos viviendo los últimos días. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué nos enseñan las señales que vemos a nuestro alrededor sobre el fin de los tiempos y la necesidad de la vuelta de Cristo? ¿Has notado cómo el mundo parece estar enfrentando una escalada de guerras y conflictos? Cuando miramos los noticieros, una de las primeras cosas que llama nuestra atención son los conflictos armados. En varias partes del mundo, vemos países en guerra, como en el Medio Oriente y Ucrania, y la constante amenaza de nuevos conflictos. La Biblia, en Mateo, capítulo 24, versículo 7, describe estos eventos como parte del inicio de los dolores, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diversos lugares. Guerras y rumores de guerras, como Jesús nos advirtió, son solo los primeros signos de algo mucho mayor. Pero, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué significa para nosotros? Esas guerras y conflictos no son solo cuestiones geopolíticas, sino señales espirituales de que estamos acercándonos a un periodo de gran tribulación. Estos eventos son parte de un plan divino que va más allá de lo que podemos ver. Cada guerra, cada lucha, cada conflicto armado es un recordatorio de que el mundo se está desmoronando y que las profecías sobre el fin de los tiempos se están cumpliendo. Lo que está sucediendo en el mundo es una señal de lo que está por venir. Además de las guerras, también vemos un aumento en los desastres naturales. Terremotos, tsunamis, huracanes y otros eventos catastróficos se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos. La Biblia ya nos había advertido sobre esto, y en Mateo, capítulo 24, versículo 7, leemos que habrá pestes, y hambres, y terremotos, en diversos lugares. Estos eventos no son solo tragedias naturales. Son recordatorios de que estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, donde el mundo se está preparando para la manifestación del juicio de Dios. Estos desastres naturales no ocurren por casualidad, sino que están relacionados con las señales que Jesús nos dio, como parte del inicio de los dolores. Y, aún más preocupante, es el aumento de la violencia y el declive moral. Lo que vemos hoy es una sociedad donde los valores están siendo cada vez más relativizados. La moralidad ha sido distorsionada, y muchos conceptos de lo que es correcto e incorrecto están siendo completamente reescritos. La Biblia nos habla sobre esto en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, donde describe a los hombres en los últimos tiempos como amantes de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a padres y madres, ingratos, profanos. Estas características ya son visibles en nuestra sociedad. El egoísmo, la avaricia, la falta de respeto y la violencia moral parecen estar más presentes cada día. ¿Ya has percibido cómo la moralidad está deteriorándose en nuestro mundo? El declive moral no es solo una consecuencia del comportamiento humano, sino también un reflejo de la falta de reverencia por Dios y por la verdad. Cuando las personas se alejan de los principios divinos, la sociedad en su conjunto comienza a desmoronarse. Lo que vemos hoy es un mundo en el que las personas se están volviendo cada vez más egoístas, inmorales y desrespetuosas, y esto nos muestra que estamos cada vez más cerca del fin. Estas señales no deben asustarnos, sino recordarnos que la vuelta de Cristo es inminente. Las señales son claras. El mundo está en crisis, y la vuelta de Cristo está más cerca que nunca. Aunque estas señales puedan ser aterradoras, también son una invitación a prepararnos. Nos llaman a vivir de acuerdo con los principios de Dios, a fortalecer nuestra fe, a vivir con propósito y a mantener nuestros ojos fijos en Cristo. Cuando los tiempos difíciles llegan, como ahora, es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y prepararnos para lo que está por venir. No debemos mirar estas señales con miedo, sino con la confianza de que, al permanecer firmes en la fe, nuestra salvación está garantizada. La Biblia nos recuerda, en Lucas, capítulo 21, versículo 28, «Pero cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad hacia arriba, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». ¿Qué debemos hacer en un escenario como este? ¿Cómo reaccionar ante todas estas señales del derrumbe del mundo? Ahora,
Más que nunca, es importante recordar que Dios está en control de todo. Él no está ajeno a los acontecimientos del mundo, sino que está permitiendo que estas señales se cumplan para el cumplimiento de las profecías. Y cuando todo parece fuera de control, la certeza de que Dios está al mando nos da paz y seguridad. Dios está en control de todas nuestras vidas y de cada gobernante, cada nación y cada gobierno. Él no está sorprendido por lo que está sucediendo. Ahora, el siguiente tema tratará un punto extremadamente importante. Sabemos que el mundo parece estar desmoronándose, pero Dios está en control de todos los gobernantes. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando vemos a tantos gobernantes tomar decisiones cuestionables e incluso peligrosas? No te pierdas el próximo tema, donde examinaremos cómo Dios está en control de todos los gobernantes, independientemente de las acciones de los hombres. No olvides dejar tu like y comentario sobre lo que piensas de las señales de los tiempos finales. ¿Cómo ves la situación global actual? Dios está en control de todos los gobernantes. A medida que observamos el escenario mundial y los líderes que asumen el poder en varias naciones, puede ser difícil no sentirse inquieto. El mundo está en constante cambio, con líderes que surgen y caen, políticas que cambian rápidamente y sistemas de poder que parecen impredecibles y fuera de control. En medio de esta inestabilidad política, muchos de nosotros podemos preguntarnos, ¿quién está realmente en control? La respuesta a esta pregunta, según la Biblia, es clara. Dios está en control de todos los gobernantes. Desde los reyes más antiguos hasta los presidentes y líderes actuales, Dios gobierna sobre todas las autoridades y decisiones. Incluso cuando las acciones humanas parecen estar fuera de lugar, la soberanía divina nunca falla. ¿Ya has pensado en el impacto de la soberanía divina en nuestro mundo? La soberanía de Dios significa que Él tiene el control total sobre todo lo que sucede en la tierra. Esto no significa que Él apruebe todas las acciones de los gobernantes o que Él manipule el comportamiento humano directamente, sino que Él permite que las cosas ocurran de acuerdo con su plan divino. Dios tiene un propósito para el mundo y para cada nación, y, incluso en medio de conflictos e incertidumbres políticas, Él está en control absoluto de todo. Como está escrito en Salmos, capítulo 22, versículo 28, porque el reino es del Señor, y Él domina las naciones. Desde los tiempos de Daniel, vemos que la soberanía de Dios sobre los gobernantes es una verdad inquebrantable. En Daniel, capítulo 2, versículo 21, leemos, Él cambia los tiempos y las estaciones, depone reyes y establece reyes. Este versículo muestra que es Dios quien levanta y derrumba líderes, y nada sucede sin que Él lo permita. Aunque los hombres toman decisiones que afectan a las naciones, la voluntad de Dios se cumple, incluso a través de esas decisiones humanas. Esto es algo poderoso para reflexionar, pues nos da una sensación de seguridad, sabiendo que el verdadero gobernante de todas las naciones es Dios. ¿Cómo debemos encarar la soberanía de Dios en un mundo donde los líderes son tan impredecibles? Vivimos en un mundo donde las decisiones de los gobernantes pueden impactar drásticamente nuestras vidas, ya sea a través de políticas económicas, sociales o incluso conflictos bélicos. A veces, las decisiones que los líderes toman pueden dejarnos inseguros, especialmente cuando sentimos que esas decisiones no son justas o correctas. Sin embargo, la Biblia nos enseña a confiar en el hecho de que Dios está en control, independientemente de las circunstancias. Como dice en Proverbios, capítulo 21, versículo 1, el corazón del rey está en la mano del Señor. Como ríos de aguas, Él lo inclina a donde quiere. Esta verdad nos desafía a cambiar nuestra visión sobre el gobierno y la política. Cuando entendemos que, aunque los gobernantes toman decisiones y se sienten en control, es Dios quien dirige los corazones y las acciones de cada líder, ganamos una nueva perspectiva sobre las dificultades políticas y sociales. Incluso cuando parece que todo está fuera de control, podemos tener paz, porque sabemos que Dios tiene el gobierno final. ¿Qué significa confiar en la soberanía de Dios en los tiempos actuales? Confiar en la soberanía de Dios significa que, en momentos de incertidumbre, en momentos de cambios políticos o sociales, podemos descansar en su voluntad. Esto no significa que debemos ser pasivos o aceptar injusticias sin luchar, sino que debemos confiar en que, al final, Dios está trabajando todo para el bien de aquellos que le aman. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, la Biblia nos asegura, sabemos que todas las cosas contribuyen juntamente para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Incluso cuando la política y las decisiones humanas parecen caóticas, la voluntad de Dios no falla. El líder que está en el poder ahora puede ser temporal, pero la autoridad de Dios es eterna. Y, al final,
Dios usará todos los eventos, todas las decisiones, todos los gobernantes, para cumplir su propósito mayor. Esta visión nos da confianza, nos da paz, y nos ayuda a entender que no hay motivo para el miedo, incluso cuando las cosas parecen estar fuera de control. ¿Cómo confiar en Dios cuando todo a nuestro alrededor parece impredecible y agitado? La confianza en Dios nos permite tener una perspectiva más amplia, que va más allá de lo que vemos y de lo que sentimos en el momento. Cuando confiamos en su soberanía, podemos enfrentar los desafíos con una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Salmo 46, versículo 1 nos dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro bien presente en la angustia. La presencia de Dios es nuestra seguridad, y sabemos que Él está trabajando en todas las cosas para el bien de su pueblo. Incluso en las dificultades y las incertidumbres, podemos descansar en la confianza de que Él está en control. La soberanía de Dios nos invita a vivir con más fe y menos miedo. La confianza en Dios nos capacita para vivir con fe, sabiendo que Él está en control de todas las circunstancias. Debemos recordarlo todos los días, especialmente cuando los tiempos se vuelven difíciles. Dios no es sorprendido por los cambios políticos, por las dificultades sociales o por las adversidades del mundo. Él tiene el control absoluto de todo y, al confiar en Él, podemos enfrentar los desafíos con coraje y esperanza. Ahora que entendemos la soberanía de Dios sobre todos los gobernantes y sobre lo que está sucediendo en el mundo, es importante entender cómo confiar en su voluntad, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. La confianza en la soberanía de Dios es la clave para permanecer firmes. No te pierdas el próximo tema, donde examinaremos la importancia de confiar completamente en la soberanía de Dios, independientemente de lo que sucede a nuestro alrededor. No olvides adquirir el ebook completo sobre cómo entender la soberanía de Dios en tiempos de crisis. El enlace está en el comentario fijado. Y no olvides dejar tu like y comentarios. La confianza en la soberanía de Dios. Vivimos en un mundo en el que las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento, y muchas veces nos sentimos inseguros, especialmente cuando las dificultades y los desafíos de la vida parecen engullirnos. Guerras, crisis económicas, desastres naturales, tensiones políticas, parece que las incertidumbres del mundo aumentan cada día. Pero, como cristianos, hay una verdad fundamental que nos da paz y confianza. Dios está en control absoluto. Cuando comprendemos esto, nuestra fe se fortalece, y nuestra confianza en Dios se solidifica. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades o que todo será fácil, sino que, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor, Dios sigue siendo soberano y tiene control de todas las cosas. ¿Has pensado alguna vez cómo la soberanía de Dios nos garantiza la victoria final? Cuando pensamos en la soberanía de Dios, necesitamos entender que esto no es solo una doctrina teológica, sino una realidad que nos da fuerza en medio de las luchas diarias. En 1 Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice: Tuyo, Señor, es el grande, el poder, la honra, la victoria y la majestad, porque tuyo es todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el reino, Señor, y tú te exaltaste por encima de todo. Esto significa que todo lo que sucede, ya sea en el gobierno de una nación, en una crisis familiar, o incluso en una enfermedad, está bajo el dominio de Dios. Él es el soberano, y su autoridad no tiene límites. La verdadera confianza en Dios viene de comprender que Él está en control absoluto de todas las cosas, y esto nos da la certeza de que, al final, su victoria será completa. Cuando sabemos que Dios está en control, podemos enfrentar cualquier dificultad con la paz que viene de saber que Él tiene un propósito mayor, un plan perfecto que trasciende lo que podemos ver o entender. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, está escrito: Sabemos que todas las cosas contribuyen juntamente para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su propósito. Incluso cuando las circunstancias son difíciles, podemos confiar en que Dios está orquestando todo para el bien de aquellos que le aman. ¿Cómo nos ayuda la soberanía de Dios a enfrentar las dificultades? Comprender que Dios está en control absoluto no significa que vamos a evitar dificultades, pero nos permite enfrentar esas dificultades con una confianza renovada. Cuando sabemos que Dios es soberano, nuestra perspectiva cambia. En lugar de temer lo que pueda suceder, podemos descansar en la certeza de que, al final, la victoria es de Dios. Él está cumpliendo sus planes y, aunque no entendamos las circunstancias, podemos confiar en que Él está actuando para nuestro bien. La soberanía de Dios nos ayuda a mantener nuestra fe firme, porque sabemos que Él está trabajando en todas las situaciones, ya sean buenas o difíciles. Jesús nos enseñó en Juan, capítulo 16,
Versículo 33. En el mundo tendréis aflicciones, pero estad de buen ánimo, yo he vencido al mundo. Aquí, Él nos da la clave para enfrentar las dificultades, la confianza en que Él ya venció al mundo. Esto significa que, por más difíciles que sean los tiempos, no estamos solos. Dios ya garantizó la victoria final a través de Cristo, y esa victoria es nuestra, independientemente de las dificultades temporales. La soberanía de Dios no nos promete un camino sin dificultades, pero nos promete que la victoria es segura. En tiempos de tribulación, es fácil sentirnos desamparados y sin esperanza. Pero cuando comprendemos la soberanía de Dios, sabemos que, a pesar de las dificultades, estamos en sus manos. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nada sucede sin que Él lo permita. Esto nos da una sensación de seguridad y paz, porque sabemos que, por más desafiantes que sean las situaciones, Dios está gobernando sobre todo. La confianza en la soberanía de Dios es la clave para permanecer firmes en nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. ¿Cómo mantener la fe firme en tiempos de crisis? Cuando confiamos en Dios, nuestra fe se vuelve inquebrantable. Sabemos que Él está en control de todas las cosas y que Él nunca nos abandonará. La confianza en su soberanía nos da la fuerza para continuar, incluso cuando las tormentas de la vida parecen derribarnos. En Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: No temas, porque yo estoy contigo, no te asombres, porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco, y te ayudo, y te sostengo con la diestra de mi justicia. Incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar colapsando, Dios nos sostiene, y esa confianza es lo que nos mantiene firmes. ¿Qué nos espera al final de todo esto? Al final, podemos confiar en que la soberanía de Dios no solo nos da fuerzas para enfrentar los desafíos, sino también nos garantiza la victoria final. Dios está en control ahora, y Él estará en control para siempre. Cuando comprendemos esto, nuestras vidas ganan un propósito mucho mayor. No estamos solo luchando para sobrevivir a las dificultades, sino viviendo con la confianza de que Dios cumplirá su promesa de victoria final, cuando Cristo regrese para restaurar todas las cosas. El fin de nuestra fe será la salvación y la vida eterna con Él. Ahora, con la confianza en la soberanía de Dios, es importante mantener el enfoque en la eternidad, no en las cosas temporal y políticas del mundo. ¿Cómo podemos seguir viviendo con esa esperanza inquebrantable, incluso en tiempos de dificultades? Esto nos lleva a la necesidad de poner nuestro enfoque en la eternidad y no en las cuestiones políticas y temporales. No te pierdas el próximo tema, donde examinaremos cómo el enfoque en la eternidad nos ayuda a vivir con esperanza y paciencia, incluso en tiempos de crisis. No olvides dejar tu comentario sobre cómo ves la soberanía de Dios en tu día a día y el impacto que esta confianza tiene en tu vida. Enfoque en la eternidad, no en la política. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos. La política es uno de los temas que domina las discusiones diarias, especialmente en tiempos de crisis y cambios gubernamentales. Las victorias políticas, las promesas electorales y las tensiones entre naciones muchas veces se convierten en el centro de nuestras preocupaciones, pero como cristianos, estamos llamados a recordar algo mucho más grande e importante. Nuestro enfoque debe estar en la eternidad, no en las cuestiones políticas temporales de la tierra. ¿Te has parado a pensar en cuál es tu verdadera esperanza? Cuando vemos las crisis políticas y sociales a nuestro alrededor, es fácil perderse en ellas y comenzar a creer que el destino del mundo está en manos de los gobernantes. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestra verdadera esperanza no está en las promesas políticas o en los cambios temporales que ocurren a lo largo del tiempo. Nuestra esperanza debe estar firmemente anclada en el cielo y en el estado eterno del alma. En Colosenses, capítulo 3, versículo 2, Pablo nos orienta: pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este versículo nos recuerda que, a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor, nuestra mente y nuestro corazón deben estar orientados hacia la eternidad, no hacia las cuestiones pasajeras de la tierra. ¿Por qué debemos enfocarnos en la eternidad, en vez de en las cuestiones políticas del mundo? Las cuestiones políticas pueden parecer urgentes y muchas veces sentimos que la política afecta directamente nuestras vidas. Y de hecho, las decisiones políticas tienen un gran impacto en nuestras comunidades, países e incluso en el mundo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos mantener una perspectiva eterna. Todo lo que vemos y experimentamos aquí en la tierra es pasajero. Las crisis políticas, los cambios de gobierno, los conflictos internacionales e incluso los sistemas económicos son transitorios. El mundo, tal como lo conocemos, no durará para siempre. El cielo, por otro lado, es eterno. En Filipenses,
capítulo 3, versículo 20, Pablo nos recuerda: nuestra ciudadanía, en cambio, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Esto significa que, como cristianos, nuestra verdadera patria no es este mundo, sino el reino eterno de Dios. Nuestra esperanza no debe estar puesta en las cosas temporales, como las victorias políticas, sino en el cielo y en la promesa de que algún día estaremos con Dios, en un lugar donde no habrá más dolor, sufrimiento ni miedo. ¿Cómo vivimos en un mundo en constante cambio? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en el enfoque en la eternidad? Mantener el enfoque en la eternidad no significa ignorar las cuestiones del mundo a nuestro alrededor, sino significa tener una perspectiva que trascienda las dificultades y los conflictos temporales. Al enfocarnos en la eternidad, vemos los problemas de la vida bajo una nueva luz. Las luchas políticas, sociales y económicas son reales, pero sabemos que no definen nuestro futuro. Cuando nos recordamos de que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, somos más capaces de manejar las incertidumbres del mundo de una manera que no nos debilite emocionalmente. Además, esta perspectiva nos ayuda a priorizar lo que realmente importa. En lugar de gastar toda nuestra energía y emociones tratando de cambiar la política del mundo, podemos usar nuestro tiempo y recursos para fortalecer nuestra fe, crecer espiritualmente y prepararnos para lo que realmente importa, la vida eterna con Dios. ¿Cómo podemos prepararnos para la eternidad, aún viviendo en un mundo tan agitado? El secreto para mantener el enfoque en la eternidad es una vida de oración constante, meditación en la palabra de Dios y un compromiso con la misión de Cristo. Cuando dedicamos nuestro tiempo para buscar a Dios, para entender su voluntad para nuestras vidas y para orar por los que nos rodean, nos estamos preparando para la eternidad. Aunque la política y las cuestiones del mundo puedan ser importantes, no deben ser nuestra principal preocupación. Como Jesús dijo en Mateo, capítulo 6, versículo 33, «Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Cuando buscamos a Dios por encima de todo, nuestra visión se alinea con la suya, y las preocupaciones temporales del mundo pierden el poder de desestabilizarnos. La vida eterna con Dios es nuestra verdadera esperanza. En este mundo, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. La política, la economía, las guerras, los desastres naturales, todo esto puede crear un ambiente de miedo e incertidumbre. Pero la buena noticia es que nuestra verdadera seguridad viene de Dios, y nuestra esperanza está garantizada en la eternidad con Él. Nada en este mundo puede quitarnos esta esperanza. Cuando mantenemos el enfoque en el cielo, en lugar de perdernos en las preocupaciones temporales, podemos vivir con una paz profunda que trasciende las circunstancias a nuestro alrededor. Ahora, más que nunca, necesitamos recordar que nuestro papel aquí no es solo sobrevivir a los desafíos políticos o sociales, sino vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, reflejando su luz en un mundo que está en constante cambio. El enfoque en la eternidad nos permite vivir con propósito y esperanza, independientemente de las dificultades que enfrentemos en el presente. No te pierdas el próximo tema, donde examinaremos la importancia de la oración por los líderes, cómo la oración puede ayudarnos a enfrentar los desafíos del mundo, y el impacto que tiene en el cumplimiento del plan de Dios. Deja tu like y comenta sobre cómo el enfoque en la eternidad ha impactado tu vida, y cómo manejas las preocupaciones políticas del mundo en tu día a día. La importancia de la oración por los líderes. La Biblia nos instruye de manera clara en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Exhorto, pues, antes de todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que tengamos una vida tranquila y apacible, en toda piedad y honestidad. Esto nos recuerda que, como cristianos, tenemos la responsabilidad de orar por nuestros líderes, sean políticos, religiosos o sociales. La oración no solo ayuda a guiar sus decisiones, sino que también fortalece nuestra paz interior, pues reconocemos que, al orar por ellos, estamos entregando las cuestiones del mundo en las manos de Dios. ¿Por qué debemos orar por todos los líderes? La oración por nuestros líderes, independientemente de si estamos de acuerdo con sus decisiones o no, es una forma de cumplir lo que Dios nos pide. Él es quien, al final de cuentas, dirige los corazones de los gobernantes, y nuestra oración ayuda a crear un ambiente de paz y prosperidad, conforme a la voluntad divina. La promesa de un futuro con Dios. En Juan, capítulo 14, versículos 1 a 6, Jesús nos asegura: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a prepararos lugar.
Él nos da la esperanza de un futuro con Él, que nos aguarda más allá de las dificultades políticas y mundanas. Si este contenido ha hablado a tu corazón, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para más reflexiones como esta y dejar tu comentario sobre cómo ves la importancia de la oración por los líderes en tiempos de dificultades. Que Dios bendiga ricamente tu vida, dándote paz y sabiduría para enfrentar cualquier desafío. Que Él guarde tus pasos e ilumine tu camino. Hasta el próximo vídeo.